La noche del 17 de agosto de 1772, en Mérida, Yucatán, la lluvia golpeaba las tejas rojas de la casona colonial de los Valenzuela, pero doña Beatriz de Valenzuela y Solís, condesa consorte de 34 años, permanecía despierta en su alcoba. Era una de las mujeres más hermosas de la élite encomendera meridana, que dominaba las haciendas ganaderas y la vida social de la capital yucateca. Su esposo, el conde don Sebastián de Valenzuela, había partido 3 días antes a sus vastas haciendas de ganado en el camino real de Campeche a Mérida, donde supervisaba la expansión de sus posesiones. Nadie sospechaba que tras los muros de aquella casona de 2 pisos, con gruesos muros de mampostería y un patio central con fuentes moriscas, se ocultaba un secreto que destruiría a una de las familias más poderosas de la Yucatán colonial. Doña Beatriz tenía casi 3 años reuniéndose en secreto con Mateo, un esclavo mulato de 29 años que el conde había comprado 5 años atrás para las cuadras y como cochero. Mateo no era un esclavo cualquiera. Hijo de una esclava africana y un mercader español que nunca lo reconoció, había aprendido a leer y escribir espiando las clases del capellán. Su inteligencia y elegancia cautivaron a doña Beatriz desde el primer día, aunque durante años luchó contra el sentimiento prohibido que florecía cada vez que sus ojos se encontraban en el patio de la casona. La condesa estaba casada desde los 16 años con un hombre 22 años mayor que ella, obsesionado con ampliar sus encomiendas y escalar en la sociedad. Todo cambió una noche de febrero de 1769, cuando el conde regresó ebrio a la casona y golpeó a doña Beatriz por reprocharle sus gastos en el prostíbulo del puerto. Mateo, que había oído los gritos desde cuadras, entró a la fuerza en la habitación, arriesgando su vida, y se puso entre el conde y la condesa. El conde, demasiado borracho para moverse, simplemente se dejó caer en la cama y se quedó dormido. Esa noche, doña Beatriz se escabulló a las cuadras con ungüentos, y, mientras curaba los moretones de Mateo por la pelea, sus manos se encontraron y algo se rompió entre ellos. Se encontraban clandestinamente en una pequeña bodega de la casona donde guardaban viejos baúles familiares, siempre y cuando el conde partiera a sus tierras. Durante casi 3 años, doña Beatriz y Mateo crearon un universo en aquella bodega iluminada solo por velas de sebo. Él leía en voz baja los escasos libros que había logrado tomar prestados, y ella le hablaba de sus sueños frustrados, de la niña de 16 años que fue obligada a casarse con un extraño por el bien de la familia. Mateo le mostró una Mérida diferente, no la ciudad de los privilegios que ella conocía, sino la de los miles de mayas que trabajaban sin descanso en las haciendas mientras los encomenderos se enriquecían a costa de su trabajo. Ella le reveló su parte más vulnerable, revelando que había suplicado al conde durante años que le diera un heredero, pero él se negaba. En esa bodega oscura, entre polvorientos baúles y aroma a madera rancia, 2 seres que el orden colonial consideraba opuestos se enamoraron. Pero lo que doña Beatriz y Mateo no sabían era que su secreto había sido descubierto meses atrás. La ama de llaves de la mansión y confidente del conde, Teresa, los había sorprendido en marzo de 1772. La mujer de 52 años, que había estado al servicio de los Valenzuela durante 30 años y era fiel al conde, había visto a doña Beatriz y a Mateo besándose en la bodega al atardecer. Teresa no envió una carta al conde de inmediato, como cualquiera habría esperado. En vez de ello, empezó a registrar cada encuentro de los amantes,
anotando fechas, horas y hasta pedazos de conversaciones que escuchaba a hurtadillas tras las puertas. Durante 5 meses, Teresa fue armando un dossier de la infidelidad de su ama, a la espera del momento oportuno para mostrárselo al conde y recibir una buena recompensa por su fidelidad. El día llegó el 15 de agosto de 1772, cuando Teresa finalmente envió un mensajero a caballo a las tierras del conde, a 2 días de distancia, con una carta que detallaba no solo el adulterio, sino también un registro de todos los encuentros que había estado documentando durante meses. El conde, don Sebastián de Valenzuela, recibió la misiva la mañana del 17 de agosto y, según declararon luego los labriegos que lo acompañaban, su rostro se crispó en una furia contenida. Don Sebastián era un hombre de 66 años, orgulloso de su ascendencia, que se remontaba a la conquista de Yucatán. Obsesionado con defender la honra de su apellido ante la sociedad meridana, el adulterio de su esposa con un esclavo no era una cuestión personal, sino un escándalo que acabaría con su prestigio social, convirtiéndolo en el hazmerreír de toda la aristocracia encomendera. Pero en vez de galopar directamente a Mérida, como Teresa esperaba, el conde se quedó en sus tierras 3 días enteros, encerrado en su estudio, planeando algo que sacudiría los cimientos de la sociedad colonial yucateca. Don Sebastián no era un hombre de arrebatos pasionales. Era un calculador sin escrúpulos que había amasado su fortuna con sangre fría. Los 3 días que siguieron, el conde calculó todas sus posibilidades. Podía matar a Mateo y meter a su esposa en un convento, la solución que se daba en la sociedad colonial para estos casos, pero eso no borraría la humillación ni el conocimiento de su deshonra que ya tenían algunas personas. Fue entonces cuando el conde ideó un plan atroz que resolvería todos sus problemas de una sola vez: deshacerse de su esposa adúltera, su amante esclavo y todos los posibles testigos que conocieran o pudieran llegar a conocer el adulterio. Y todo ello de una manera que lo haría parecer la víctima en lugar del cornudo. O bien organizaría una matanza como de bandidos, acabando con toda su familia y servidores, para luego hacerse pasar por víctima ante la sociedad en lugar de ser detestada. Para el conde era mejor parecer un hombre despojado por criminales que uno incapaz de controlar a su propia esposa. El 20 de agosto de 1772, el conde regresó a Mérida, pero no a su casona. Primero fue a ver en secreto a su sobrino, don Alonso de Valenzuela, de 32 años, cruel con los esclavos de las haciendas y fiel ciego al conde, que lo había criado como a un hijo tras quedar huérfano. En la posada más alejada de la ciudad, el conde le reveló a don Alonso la traición de su esposa y su plan mortal. Don Alonso, que detestaba a doña Beatriz desde que ésta intentó hace años convencer al conde de destituirlo como administrador de haciendas por maltrato a trabajadores mayas, aceptó de inmediato el plan. El conde contrató a 2 hombres de confianza: Jacinto Pech, un capataz maya que le debía la vida al conde. Lo salvó de la horca tras matar a otro trabajador en una pelea, y Lorenzo de Cervantes, un español arruinado que trabajaba como guardián de sus tierras y que haría cualquier cosa por dinero. A estos 3 hombres el conde les prometió grandes cantidades de oro y les mandó que se prepararan para la noche del 22 de agosto, en la que la luna nueva dejaría a Mérida en completa oscuridad. El plan era sencillo pero sangriento. Entrarían a la casona, matarían a todos dentro, sin excepción, simularían un robo violento y escaparían antes del amanecer con objetos de valor que venderían en otras provincias para mantener la farsa. Lo que el conde no sabía
era que doña Beatriz ya sospechaba que algo andaba mal. Teresa, la criada que la había traicionado, ya no podía disimular del todo la satisfacción en su rostro cada vez que veía a su ama, y la trataba con un desprecio apenas encubierto. Doña Beatriz, que no era ninguna tonta a pesar de estar en su burbuja aristocrática, captó el cambio y empezó a inquietarse. El 21 de agosto por la tarde, mientras Mateo y ella estaban en la bodega, le reveló sus temores. Tengo la sensación de que algo terrible va a ocurrir, de que Teresa nos conoce y de que ha llegado el día de pagar por nuestro amor. Mateo trató de calmarla, pero él también había visto las señales. Uno de los lacayos de cuadra le había dicho que había visto al conde reunirse en secreto con don Alonso en una posada, algo extraño porque el conde siempre recibía a su sobrino en la casona familiar. También Teresa había despedido a algunos criados en los últimos días con pretextos distintos. El conde deseaba economizar, cosa absurda en una familia tan opulenta. La tarde del 21 de agosto, en la bodega, Mateo y doña Beatriz tomaron una decisión que alteraría el curso de los acontecimientos. Huirían juntos de Mérida. El plan de los enamorados era arriesgado, pero sencillo. Doña Beatriz guardaba unas joyas que le había dejado su madre, lo suficiente para comprar la libertad de Mateo en otra provincia donde nadie los conociera. Huirían la noche del 22 de agosto, la misma noche que el conde había planeado para su matanza, a pie por caminos laterales hasta un pueblo maya, donde un amigo de Mateo les proporcionaría caballos. Desde allí, cabalgarían hasta Campeche, se harían a la mar rumbo a Veracruz y comenzarían una nueva vida donde nadie supiera que ella había sido condesa y él, esclavo. Era un plan peligroso que probablemente nos llevaría a ambos a la muerte, pero preferían morir juntos en libertad que vivir en aquella prisión de secretos y encuentros clandestinos. Pero lo que ninguno de los dos lados sabía era que había alguien que conocía ambos planes. Lucía, una joven sirvienta de 17 años y sobrina de Mateo, había oído sin querer la conversación del conde con don Alonso en la venta en que trabajaba limpiando habitaciones, y la de su tío con doña Beatriz cuando fue a buscar mantas en la bodega. La chica estaba atrapada. Si avisaba a su tío y a la condesa del peligro, el conde los atraparía antes de que pudieran escapar. Pero si no actuaba, ambos morirían esa noche junto con todos los demás en la casa. La noche del 22 de agosto de 1772, cuando la luna nueva envolvía a Mérida en una oscuridad casi absoluta, dos planes convergieron en la casona de los Valenzuela con resultados catastróficos. A las 9 de la noche, doña Beatriz se encontraba vistiéndose apresuradamente en su habitación. Llevaba ropas simples y oscuras para no llamar la atención en su escape. Había guardado las joyas de su madre en una pequeña bolsa de cuero que llevaba cosida bajo el vestido, a la cintura. Mateo le esperaba en las cuadras con dos morrales listos con provisiones para el viaje, repasando mentalmente la ruta que debían seguir para eludir a los guardias nocturnos de la ciudad. Entretanto, el conde don Sebastián se reunía por última vez con sus tres cómplices en la posada apartada del centro. Don Alonso portaba un machete de cortar caña de haciendas, Jacinto Pech un garrote de madera de tzalam y Lorenzo de Cervantes dos pistolas de chispa cargadas. El conde les dio las últimas instrucciones. Entrarían por la puerta trasera de las cuadras a las 10 de la noche. Teresa la habría dejado sin tranca y liquidarían a todos en la casona sin excepción. El conde se escondería en una propiedad cercana hasta el amanecer, cuando regresaría públicamente a su mansión y descubriría la masacre. A las 10:15 de la noche,
Doña Beatriz descendió con cautela las escaleras de piedra de la mansión, su corazón latiendo con fuerza, temiendo que alguien pudiera oírlo. Cruzó el patio central a oscuras, iluminado solo por las estrellas, sin hacer ruido con sus zapatos en las piedras. Estaba a punto de doblar en las cuadras donde Mateo la esperaba, cuando una figura emergió de la oscuridad, cerrándole el paso. Era Teresa, la criada. La observaba con desprecio y placer perverso, sosteniendo un candil que iluminaba su rostro de forma fantasmal. ¿A dónde piensa que va disfrazada de aldeana a estas horas de la noche?, dijo Teresa con sarcasmo en la voz. Doña Beatriz sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero trató de mantener la calma. «Eso no te incumbe, Teresa, quítate de mi camino». La criada soltó una risa amarga. «No es de mi incumbencia. He servido a esta familia por 30 años y no voy a permitir que una prostituta manche el nombre de los Valenzuela huyendo con un esclavo». Teresa levantó la voz a propósito, gritando a los demás criados, despertando a toda la casa, pero sus gritos fueron interrumpidos cuando la puerta trasera se abrió de golpe y don Alonso entró al patio, seguido de Jacinto y Lorenzo. Los 3 hombres se detuvieron en seco al ver a doña Beatriz y a Teresa en el patio, cuando esperaban que todos estuvieran en sus aposentos durmiendo. Hubo un momento de confusión mientras los 5 se miraban entre sí. Teresa fue la primera en reaccionar, gritando: «Don Alonso, gracias a Dios. La condesa intenta huir con el esclavo. ¡Deténgala!». Don Alonso supo al instante que el plan de su tío se había complicado. Si dejaba escapar a doña Beatriz y ella llegaba a las autoridades, el conde sería arrestado y juzgado. Sin dudarlo, sacó el machete y se lanzó sobre la condesa. Doña Beatriz gritó y corrió a las cuadras, llamando a Mateo, pero Lorenzo le disparó con una de sus pistolas. La bala le rozó el hombro izquierdo y cayó sobre las piedras del patio, destrozándose las rodillas y las palmas. Mateo oyó el disparo y salió corriendo de las cuadras con una horquilla de metal para el heno. Cuando vio a doña Beatriz en el suelo sangrando y a los 3 hombres armados acercándose a ella, supo que estaban acabados, pero no iba a rendirse. Se abalanzó sobre don Alonso con la horquilla por delante, rozándole un brazo, antes de que Jacinto Pech le atizara con el garrote de Etzalam en la espalda. Mateo se derrumbó, el dolor estallando en su columna vertebral, pero se puso de pie y luchó con desesperación. Teresa, mientras tanto, huía a la calle gritando «¡Socorro!», pero Lorenzo la alcanzó antes de que llegara al portón principal. El español la tumbó de un golpe y, obedeciendo al conde de no dejar rastro, le disparó con su segunda pistola en la cabeza. Teresa cayó muerta, su cuerpo desplomándose sobre las piedras del patio en un charco de sangre que se extendía bajo las estrellas. La sirvienta que había traicionado a su ama, pensando que sería recompensada por su fidelidad, fue la primera víctima de la masacre que ella misma había contribuido a planear. Los gritos y el disparo despertaron al resto de la casa. En el segundo piso dormían los 2 sobrinos del conde, de 23 y 21 años, estudiantes de leyes que el conde había acogido en su casa. Estaba también la hermana menor de doña Beatriz, Inés, de 28 años, que vivía con ellos desde que enviudó 2 años atrás. Los 3 bajaron corriendo sin saber qué pasaba y vieron una escena de horror. Mateo luchando con don Alonso y Jacinto en el patio. Doña Beatriz arrastrándose herida tratando de llegar a las cuadras y el cuerpo de Teresa en un charco de sangre. El mayor de los sobrinos, Ignacio, intentó llegar a la calle en busca de auxilio, pero Lorenzo lo detuvo de un golpe brutal con la culata de su pistola descargada.
Jacinto Pech dejó de luchar con Mateo y se abalanzó sobre Ignacio, golpeándolo una y otra vez en la cabeza con el garrote hasta que el cráneo del joven se rompió con un sonido repugnante. La sangre y los trozos de hueso salpicaron las piedras del patio, mientras los gritos del hermano menor, Rafael, rebotaban en las paredes de la casona. La hermana de doña Beatriz, Inés, se abalanzó sobre su hermana herida, arrastrándose hasta su lado y tratando de escudarla con su cuerpo. Don Alonso, que había desarmado a Mateo tras herirlo de gravedad en el costado con el machete, se aproximó a las dos mujeres abrazadas en el suelo. Doña Beatriz, sangrando por el disparo en el hombro, débil por la pérdida de sangre, miró a don Alonso y le rogó: «Déjala ir, por favor. Ella, mi hermana, no tuvo nada que ver». Don Alonso la miró con desprecio y dijo: «Tu hermana es testigo y los testigos no pueden vivir». Levantó el machete y se lo descargó a Inés, que levantó los brazos instintivamente. La hoja le cortó la mano derecha y se le clavó en el hombro, haciéndola gritar de dolor. Don Alonso pisó el cuerpo de Inés para sacar el machete de su carne y volvió a golpearla, esta vez en el cuello, casi decapitando. Doña Beatriz miró con horror cómo su hermana menor se desangraba a su lado, sus últimos gorgoteos confundiéndose con los gritos de Rafael que aún resonaban en el patio. El menor de los sobrinos, Rafael, intentaba escapar por cuadras cuando Mateo, herido de gravedad, le gritó que corriera hacia la calle opuesta, pero Lorenzo y Jacinto lo persiguieron y lo alcanzaron en el patio trasero de la casona. Rafael les rogó por su vida. Les ofreció todo el dinero que quisieran. Les prometió que no diría nada, llorando. Jacinto Pech, deshumanizado tras años de trabajo en las haciendas donde la violencia era cosa de todos los días, le dio con el garrote una y otra vez hasta que Rafael dejó de moverse. Su cuerpo yacía boca abajo en el patio trasero, la sangre formando un charco oscuro entre las piedras. Mateo, con la herida en el costado sangrando profusamente, se arrastró hasta donde se encontraba doña Beatriz. Ambos amantes se abrazaron entre la sangre y el horror, conscientes de que eran sus últimos instantes. Don Alonso se acercó a ellos disfrutando de su control sobre las dos personas que más detestaba en el mundo: la condesa que había tratado de desheredarlo y el esclavo que había osado tocar a una noble. ¿Valió la pena?, don Alonso preguntó con cruel sarcasmo, señalando con el machete ensangrentado a los amantes abrazados. Doña Beatriz, con lo último de sus fuerzas, lo miró a los ojos y respondió: «Cada instante con él superó una vida entera con esta familia podrida». Mateo, con la vida escapándosele por el costado, agregó: «Nuestro amor fue real, algo que jamás comprenderás porque tu alma está muerta». Don Alonso, furioso por la dignidad con que ambos afrontaban la muerte, alzó el machete y se lo clavó a Mateo en el pecho. Mateo lanzó un grito ahogado y su cuerpo se estremeció mientras la sangre brotaba de la herida mortal. Doña Beatriz, entre lágrimas, abrazó el cuerpo agonizante de su amado, besando su rostro y susurrando: «Te amo, te amo, te amaré hasta mi último aliento». Don Alonso aguardó unos instantes contemplando con sadismo la agonía de ambos, antes de alzar de nuevo el machete y abatirlo sobre doña Beatriz una y otra vez, hasta que dejó de moverse. Lo que ninguno de los asesinos sabía era que Lucía, la sobrina de Mateo, había presenciado toda la masacre desde un rincón oscuro de las cuadras. La joven había llegado a la casona poco antes de que comenzara la carnicería y trató de avisar a su tío del peligro, pero al oír los primeros gritos se escondió aterrorizada. Lucía, desde la clandestinidad, presenció impotente cómo mataban salvajemente a 6 personas,
entre ellas su tío Mateo. La chica se quedó helada, mordiéndose el puño para no gritar, las lágrimas resbalando por su rostro. Una vez que todos estaban muertos, don Alonso, Jacinto y Lorenzo comenzaron a montar la escena del crimen para que pareciera obra de bandoleros. Forzaron puertas y ventanas, vaciaron arcones, esparcieron joyas por el suelo, robaron la platería de la capilla privada de la casona. Don Alonso incluso tuvo la sangre fría de arrastrar algunos cuerpos y reposicionarlos para hacer la escena más realista. Los tres hombres se movieron sistemáticamente durante casi una hora, convirtiendo el patio de la casona en una escena de robo violento. Pero don Alonso cometió un error mortal. Al registrar el cuerpo de doña Beatriz en busca de joyas, descubrió la bolsita de cuero que llevaba cosida a la cintura con las joyas de su madre. En vez de dejarlas en el botín del supuesto robo, don Alonso se las quedó para sí, guardándolas entre su ropa. Se trataba de un juego de esmeraldas montadas en oro, que había sido de la madre de doña Beatriz y que cualquier platero de Mérida reconocería. Antes del amanecer, los tres ladrones escaparon de la mansión con la plata robada, cada uno tomando caminos separados como habían planeado. Don Alonso iría a Valladolid. Jacinto Pech se refugiaría en un pueblo maya del sur, y Lorenzo de Cervantes trataría de llegar a Campeche para embarcarse a otra provincia. El conde, desde su escondite en la finca cercana, esperó hasta las 8 de la mañana del 23 de agosto antes de regresar a su mansión en público. Cuando don Sebastián de Valenzuela llegó a su mansión y vio la masacre, sus gritos de horror fingido alertaron a todo el vecindario. El alcalde mayor, el cura párroco de la Catedral de San Ildefonso y las principales familias de la élite encomendera meridana acudieron de inmediato. La escena era atroz: 6 cuerpos destrozados, sangre por doquier, indicios claros de robo y agresión. El conde hizo muy bien el papel de esposo y tío afligido, llorando sobre el cadáver de su esposa, maldiciendo a los supuestos bandidos que habían destrozado a su familia. Las autoridades coloniales abrieron una investigación de inmediato y todo apuntaba a un robo violento. Había señales de entrada forzada, faltaba la platería de valor y las víctimas presentaban heridas propias de un ataque salvaje. El conde entregó a la justicia una relación de todo lo que había sido sustraído, la plata de la capilla, pero omitió mencionar las joyas de esmeraldas que robó don Alonso, pues nadie sabía que doña Beatriz las llevaba la noche del robo. Pero Lucía permanecía oculta en las cuadras, demasiado asustada para mostrarse. La joven permaneció escondida todo el día, oyendo el ajetreo de la investigación, los lamentos de las plañideras contratadas para el velorio, las charlas de las autoridades. Fue hasta la noche del 23 de agosto, cuando la casona quedó casi vacía y solo 2 guardias custodiaban la entrada principal, que Lucía pudo escapar por una ventana lateral. Con las piernas entumecidas, temblando de terror y hambre, corrió por las calles oscuras de Mérida hasta la casa del párroco de la iglesia de Santiago, Fray Tomás de Esquivel, reconocido por su bondad con los esclavos y su defensa de los débiles. Lucía entró a la casa parroquial casi a medianoche, llorando como loca, y ante Fray Tomás contó lo que había visto. El cura, un hombre de 58 años, y que había presenciado suficiente injusticia en Yucatán como para reconocer la verdad, creyó a la muchacha de inmediato. Pero Fray Tomás también sabía que para desafiar a un conde tan poderoso como don Sebastián de Valenzuela, se necesitaba más que el testimonio de una joven esclava. El párroco pasó toda la noche interrogando a Lucía, anotando todo lo que había presenciado y oído. La mañana del 24 de agosto,
Fray Tomás tomó una decisión arriesgada. En vez de llevar a Lucía ante el alcalde mayor local, amigo del conde y quien seguramente desecharía su testimonio, la llevaría ante el obispo de Yucatán, Fray Ignacio de Padilla, quien tenía la autoridad para investigar incluso a los nobles más poderosos. El obispo, un hombre justo que se tomaba en serio su papel de juez, escuchó a Lucía y ordenó una investigación paralela a la de las autoridades civiles. El obispo, Fray Ignacio, mandó a sus propios investigadores a tomar declaraciones discretas de vecinos, comerciantes, sirvientes que hubieran tratado con la familia Valenzuela en los días anteriores a la masacre. Fue como se enteraron de que algunos vecinos habían visto al conde reunirse en secreto con don Alonso en una posada fuera de la ciudad días antes de la masacre, lo que refutaba el relato del conde de que había estado en sus tierras. También encontraron que Teresa había despedido sin causa a algunos criados poco antes de los crímenes, y que doña Beatriz había dicho a su costurera días antes que iba a realizar un viaje largo y que le hiciera ropa sencilla para caminos. Pero la evidencia más condenatoria llegó el 28 de agosto, cuando un joyero de Mérida acudió tembloroso ante el obispo. El hombre dijo que don Alonso de Valenzuela le había ofrecido en venta un juego de esmeraldas engastadas en oro que él mismo había elaborado años atrás para la madre de doña Beatriz. El platero reconoció al instante las joyas y, sospechando que algo andaba mal, le dijo a don Alonso que necesitaba tiempo para tasar las joyas. Don Alonso, turbado, le dijo que volvería al día siguiente, pero el platero, sospechando que aquellas joyas reaparecieran tras la matanza en casa de los Valenzuela, avisó al obispo. El obispo Fray Ignacio mandó prender a don Alonso antes que saliese de la ciudad. Cuando los alguaciles episcopales lo detuvieron esa misma tarde en su casa, hallaron en ella tanto las esmeraldas de doña Beatriz como parte de la plata robada de la capilla que don Alonso había ocultado imprudentemente en su propia casa. Ante la evidencia, don Alonso primero afirmó haber comprado las joyas a un extraño, pero cuando el obispo le dijo que tenían a Lucía, que lo situaba en la escena del crimen, se derrumbó a medias. Don Alonso intentó salvarse delatando a sus compañeros. Admitió haber participado en la matanza junto con Jacinto Pech y Lorenzo de Cervantes, pero dijo que actuaron solos y planearon el robo sin que el conde lo supiera. Una mentira desesperada para salvar a su tío y mantener alguna esperanza de misericordia, pero el obispo, un hombre acostumbrado a desenmascarar mentiras, vio las inconsistencias en su relato y exigió que continuara el interrogatorio. En tanto, las autoridades eclesiásticas aprehendieron a Jacinto Pech en el pueblo maya, donde se refugiaba. El capataz, asustado y sin la inteligencia de don Alonso, lo reveló todo de inmediato. El conde, don Sebastián de Valenzuela, había planeado la masacre. Había contratado a los 3 hombres, les había prometido dinero y les había dicho que no dejaran a nadie con vida. Jacinto describió las reuniones en la taberna, las órdenes del conde, incluso la presencia de don Sebastián, escondido en una propiedad cercana, esperando a que terminara la carnicería. Lorenzo de Cervantes fue apresado en Campeche, cuando intentaba embarcarse para Veracruz. Su declaración confirmó totalmente el testimonio de Jacinto y proporcionó detalles adicionales sobre la forma en que el conde había planeado cada detalle de la masacre 3 días antes de regresar a Mérida. Lorenzo también informó que el conde les había prometido grandes cantidades de dinero y les había garantizado que no serían castigados porque la policía creería la historia del robo. El 2 de septiembre de 1772, apenas 11 días después de la masacre, el obispo Fray Ignacio de Padilla decretó la prisión de don Sebastián de Valenzuela.
El arresto del conde sacudió a Mérida y a toda la provincia de Yucatán. Las autoridades eclesiásticas lo condujeron a las prisiones del tribunal eclesiástico, acusado de homicidio premeditado múltiple, y, al ser interrogado, el conde negó todo con soberbia. Durante 15 días don Sebastián soportó los interrogatorios, repitiendo que él también era una víctima, que sus sirvientes habían actuado solos, que la acusación de Lucía era mentira de una esclava resentida. Pero el obispo fue paciente, lo fue llevando, mostrándole un día tras otro las confesiones de Jacinto y Lorenzo, las del joyero, las de los vecinos que lo habían visto en Mérida cuando se suponía que estaba en sus posesiones. Finalmente, el 16 de septiembre de 1772, don Sebastián de Valenzuela se derrumbó tras un interrogatorio de 5 horas. El conde lo confesó todo, como Teresa le había enviado la carta en la que denunciaba el adulterio de su esposa, como durante 3 días había planeado la matanza, cómo había reclutado a sus 3 cómplices y cómo había planeado todos los detalles del crimen. Pero lo más aterrador de su admisión fue su total falta de remordimiento. El conde dijo que había hecho lo que debía, defendiendo el honor de su casa, que su esposa había merecido morir a manos de un esclavo y que las demás víctimas habían sido daños colaterales inevitables para mantener su reputación. El juicio contra el conde de Valenzuela y sus 3 cómplices fue el mayor escándalo del siglo XVIII en la historia colonial de Yucatán. Durante meses, el caso acaparó la atención de toda la Nueva España, con papeles yendo y viniendo entre las autoridades hasta el virrey en la Ciudad de México. El juicio se abrió en noviembre de 1772 y duró 4 meses. Todos los días se llenaba la sala del tribunal con cientos de espectadores. Lucía tuvo que declarar públicamente varias veces, reviviendo el horror de esa noche ante una audiencia curiosa y morbosa. El juicio dejó al descubierto no solo los delitos particulares del conde, sino también las hipocresías de la sociedad colonial. Los fiscales eclesiásticos aportaron pruebas de que don Sebastián había violado repetidamente a esclavas durante años, había golpeado salvajemente a su esposa en varias ocasiones y había maltratado a trabajadores mayas en sus haciendas. Pero había sido el adulterio de su esposa con un esclavo lo que había provocado su ira asesina, mostrando una sociedad que perdonaba la violencia de los poderosos sobre los débiles, pero no el cruce de las líneas de casta. La defensa del conde adujo que había actuado de acuerdo con las leyes de honor de Castilla, que autorizaban al marido a matar a una esposa adúltera, pero los fiscales replicaron que ninguna ley autorizaba el asesinato premeditado de 6 personas, incluidas inocentes como Inés y los sobrinos del conde, e incluso Teresa, su antigua aliada. El fiscal jefe hizo un discurso demoledor en el que llamó al conde un monstruo de vanidad y orgullo que había inmolado 6 vidas humanas en el altar de su reputación, y que para él las apariencias importaban más que la sangre de su propia familia. El 15 de marzo de 1773, el tribunal emitió su veredicto. A don Sebastián de Valenzuela se le condenó a muerte por garrote vil y a que se expusiera su cuerpo en la horca en la Plaza Mayor durante 3 días en señal de escarmiento. A don Alonso de Valenzuela se le impuso la misma pena por ser autor material de los crímenes. Jacinto Pech y Lorenzo de Cervantes fueron condenados a la horca, aunque el tribunal reconoció que habían sido manipulados por el conde y que su culpa era menor. Las ejecuciones se planificaron para el 22 de marzo de 1773. Más allá de la pena de muerte, el tribunal dictó la confiscación total de los bienes del conde,
la pérdida de sus títulos nobiliarios y la eliminación de su nombre de los registros de la nobleza yucateca. Las haciendas y encomiendas de los Valenzuela fueron confiscadas y gran parte de la fortuna confiscada se donó para obras de caridad y para crear un fondo para liberar esclavos. Fue una sentencia sin precedentes que envió un mensaje contundente a la élite colonial. Ni siquiera los más poderosos estaban por encima de la justicia cuando cometían crímenes tan atroces. La mañana del 22 de marzo de 1773, miles de personas se reunieron en la Plaza Mayor de Mérida para presenciar las ejecuciones. A don Sebastián de Valenzuela lo mataron primero, en medio de los abucheos e insultos del gentío. El conde se mantuvo en su orgullo hasta el final, rehusando disculparse y afirmando que había hecho lo que debía como noble en defensa de su honor. Murió sin arrepentirse de las 6 vidas que había extinguido. A don Alonso lo mataron en el acto, llorando y pidiendo perdón en vano. Jacinto Pech y Lorenzo de Cervantes fueron ajusticiados finalmente, ambos rogando a Dios y arrepintiéndose de sus delitos. Los 4 cuerpos fueron colgados en la horca durante 3 días, como estipulaba la sentencia, y miles de personas desfilaron por la plaza para contemplarlos. Fue un espectáculo sangriento, pero también histórico. La primera vez en la historia colonial de Yucatán que un noble de alto rango era ejecutado públicamente por matar a miembros de su propia familia. Lucía, la joven que había osado declarar en contra del hombre más poderoso de Yucatán, fue liberada por orden del obispo en gratitud por su valentía. El obispo Fray Ignacio de Padilla le entregó en sus manos los papeles de manumisión y la tomó bajo la protección de la iglesia. Le dieron una casita en Mérida y le enseñaron a coser. Con eso se hizo de una vida digna. Lucía vivió hasta los 67 años. Se casó con un carpintero libre y tuvo 5 hijos. Ya anciana, solía narrar lo sucedido aquella noche a sus nietos, siempre concluyendo con las mismas palabras. Tu tío bisabuelo Mateo y la condesa Beatriz se amaron en un mundo que jamás los habría dejado amarse, y lo pagaron con sus vidas. Pero al menos murieron abrazados, que es más de lo que pueden decir muchos matrimonios arreglados. La casa de los Valenzuela fue destruida por las autoridades eclesiásticas en 1774, ya que la consideraban maldita por la masacre que había ocurrido. En su lugar se erigió una capilla en memoria de las víctimas inocentes: doña Beatriz de Valenzuela, Mateo el esclavo, Inés, Ignacio, Rafael y Teresa. La capilla se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa para los oprimidos por el sistema de castas colonial, una prueba de que el amor podía florecer incluso entre aquellos que la sociedad consideraba incompatibles. El caso también tuvo consecuencias legales de por vida. El virrey de Nueva España mandó poner nuevas formas de hacer pesquisa en delitos donde estuviesen nobles envueltos, pues la impunidad con que vivían los poderosos había dado lugar a abusos espantosos. Si bien el sistema de castas y la esclavitud siguieron vigentes por décadas, el escándalo de Mérida de 1772 se mencionaba en discusiones sobre los límites del honor y los derechos de los esclavos. Hoy, más de 2 siglos después, en los archivos del Tribunal Eclesiástico de Mérida, se conservan todavía los autos originales del proceso, con las confesiones de los reos, el testimonio de Lucía y las reflexiones de los jueces sobre el honor, el amor y la justicia. Los historiadores que analizan estos documentos señalan que el escándalo de 1772 no fue un simple crimen pasional, sino el síntoma de un sistema social enfermo que ponía por encima de la vida humana las apariencias.
El escándalo amoroso de Mérida de 1772 expuso las contradicciones más violentas de la sociedad colonial yucateca. Una élite que se jactaba de honor y cristiandad mientras explotaba sin piedad a mayas y esclavos. Un sistema que castigaba con la muerte el amor entre una mujer noble y un hombre esclavizado, pero permitía a los nobles violar impunemente a sus esclavas. Una jerarquía social tan rígida que prefería el asesinato en masa antes que reconocer que el amor y la humanidad podían superar las barreras artificiales de raza y clase. En las noches cálidas de Mérida, cuando el viento llega desde el mar y crujen las últimas casonas coloniales, los más viejos aún recuerdan la historia de la condesa Beatriz y su esclavo Mateo, amantes desterrados por una sociedad que apreciaba más las formas que las vidas, y cuyo amor imposible terminó en una masacre que escandalizó al mundo.